manera de introducción de todo el capítulo, es curioso notar, hermanos, que a pesar de que este capítulo se llama del Evangelio y del alcance de su gracia, no encontramos en él una definición como tal de qué es el Evangelio. No encontramos, por ejemplo, un párrafo que nos diga, el Evangelio son las buenas noticias acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo para la salvación de los pecadores. Este capítulo no trata tanto de qué es el Evangelio, y de hecho, si queremos una descripción de lo que es el Evangelio, la vamos a encontrar un poco mejor explicada en el capítulo 8, que trata de Cristo el mediador, y en el párrafo 4, donde encontramos de una manera resumida qué es lo que hizo el Señor Jesús, que nació bajo la ley, que vivió perfectamente haciendo la voluntad del Señor, de su Padre, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y volverá por segunda vez. Así que si queremos como una descripción del Evangelio, no la encontramos tanto en este capítulo, a pesar de su título, sino más en el capítulo 8, párrafo 4. Así que, ¿de qué trata de manera general todo el capítulo 20? Obviamente sí trata del Evangelio, pero particularmente trata de cómo Dios fue revelando el Evangelio después de la caída del hombre, y también hace un énfasis particular en la necesidad que tienen los hombres de escuchar, de conocer y de creer en el Evangelio para ser salvos. Hay un énfasis particular en esto, en la necesidad de que los hombres escuchen el Evangelio para ser salvos. Y justamente ese es el tema principal de nuestro párrafo 2 que hoy vamos a estudiar. Lo podríamos titular La necesidad de la revelación del Evangelio, o un título similar podría ser El Evangelio y la revelación especial. Y ahorita vamos a explicar esos términos. Pero si gustan acompañarme para leer el párrafo 2 del capítulo 20, dice así: esta promesa de Cristo y la salvación que es por medio de Él es revelada solo por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni de la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera de una manera general u oscura. Mucho menos hacen que los hombres que están privados de la revelación de Él, que es por medio de la promesa o evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Ese es el párrafo 2. Así que si queremos resumir lo que encontramos en este párrafo, es que el Evangelio de Cristo no lo podemos conocer por medio de la revelación general, sino solo por medio de la revelación especial contenida en la palabra de Dios. Y a manera de un dato interesante de la confesión, esta enseñanza es muy similar a la que se encuentra en el capítulo 1, párrafo 1 de la confesión, en el primer párrafo de toda nuestra confesión de fe, que trata de la necesidad de las Escrituras. Ahora vamos a desglosar un poquito lo que encontramos en este párrafo. En primer lugar, vamos a ver que la revelación general no revela a Cristo y su salvación. La revelación general no revela a Cristo y su salvación. Y vamos a saltarnos por un momento la primera frase de nuestro párrafo y vamos a comenzar estudiando a partir de donde dice, en la confesión que yo tengo después del número de referencia 3, donde dice: ni las obras de la creación ni de la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo o la gracia que es por medio de Él, ni siquiera de una manera general u oscura. Aquí en esta declaración vemos que la revelación general no revela a Cristo. Y hay que recordar algo, hermanos. Dios se ha revelado al hombre de dos maneras: por medio de la revelación general, o natural también se le llama, y por medio de la revelación especial.
Lo que acabamos de leer en esta sección del párrafo nos habla de la revelación general o natural, cuando menciona las obras de la creación, cuando habla de la providencia y cuando habla de la luz de la naturaleza. Dios se ha dado a conocer a todos los hombres a través de la creación, la providencia y la luz de la naturaleza, y eso es a lo que se le llama la revelación general de Dios. Revelación general. Y de esto nos habla, por ejemplo, el Salmo 19. Si gustan acompañarme al Salmo 19 en los primeros 6 versículos. En Salmo 19, versículos 1 al 6 dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vemos a David alabando al Señor porque Dios se ha revelado por medio de la creación. Dice allí que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y tenemos un himno que todos conocemos que nos habla de esto, cuán grande es Él, cuando dice, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, etcétera. Y luego el coro dice, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ese himno, al menos en esas líneas, nos habla de la revelación general, de que podemos conocer algo de Dios a través de la creación y reconocer su grandeza. Ahora, hermanos, otro texto clásico que nos habla de la revelación general o natural de Dios se encuentra en Romanos 1, 18 al 20. Romanos 1, 18 al 20 dice: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y vean cómo dice allí, pues Dios se lo manifestó. Y el versículo 20 es clave. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que, hermanos, al igual que en el Salmo 19, Pablo aquí nos dice que Dios se ha manifestado, que Dios se ha revelado al hombre por medio de la creación, por medio de su providencia. Y también nos dice este pasaje que Él se ha revelado claramente. Dice allí en el versículo 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Así que cuando contemplamos la creación podemos ver algunos de los atributos de Dios, como obviamente que Él es creador, podemos ver su eternidad, podemos ver su poder, su grandeza, su deidad, su sabiduría, su gloria. Incluso según Romanos también nos revela su ira. Así que, hermanos, tenemos aquí, tanto en el Salmo 19 como en Romanos 1, esta verdad de la revelación general o natural de Dios. Dios se ha revelado en sus obras de creación. Cuando contemplamos el mundo que nos rodea, cuando nos contemplamos incluso a nosotros mismos como seres humanos, podemos darnos cuenta de que hubo un creador que le dio existencia a todas las cosas. Podemos ver también el poder y la sabiduría creativa de Dios en tanto detalle y tanta variedad que Él ha puesto en su creación. Incluso podemos ver algo de la sabiduría de Dios al dar dones creativos a los hombres que pueden producir verdadero arte o música, etcétera. Todo eso nos revela algo de Dios. Al ser el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, es un reflejo del Creador. No solamente Dios se ha revelado en la creación, sino también en sus obras
de providencia que observamos cada día. Podemos ver cómo Dios no solamente creó las cosas al principio y las dejó ahí corriendo solas con las leyes de la naturaleza, sino que día tras día, momento tras momento, Dios gobierna con sabiduría toda la creación. Dios mantiene todas las cosas en orden para que funcionen con el propósito para las cuales fueron diseñadas. Podemos ver la buena providencia de Dios cuando envía la lluvia, cuando provee calor y energía con el sol, etcétera. Incluso cuando hablamos o cuando pensamos en la providencia de Dios, también vemos algo de su atributo de bondad cuando Él provee de todas nuestras necesidades diarias, cuando nos permite disfrutar de muchas cosas buenas de la creación. Incluso, hermanos, los muchos incrédulos, muchos que no tienen un conocimiento de la Biblia, cuando tienen algún evento que le llaman providencial, reconocen que de alguna manera la mano de Dios, cuando alguien es librado de algún accidente por alguna supuesta casualidad, cuando alguien es librado de alguna enfermedad, los hombres reconocen que Dios es bueno, que Dios les dio otra oportunidad. Y todo eso revela al Creador. Todo esto es parte de la revelación general. Y también nuestro párrafo menciona aquí la luz de la naturaleza y se refiere nuevamente a que podemos aprender muchas cosas del mundo, podemos aprender muchas cosas de nosotros mismos por medio de la observación, por medio del razonamiento que Dios nos ha dado. A eso se refiere la luz de la naturaleza que se menciona en este párrafo. Ahora, esta luz de la naturaleza, esta capacidad de observar y de razonar, es claro que nos permite conocer muchas cosas sobre el mundo, nos permite conocer muchas cosas científicas, por un lado, muchas cosas también filosóficas, por otro lado, pero todo este razonamiento es limitado en cuanto a lo que nos puede enseñar sobre Dios. Sí podemos conocer cosas de Dios, Él es creador, su existencia, pero es limitado. Ahora, hermanos, según el Salmo 19 y también Romanos 1, la revelación general a través de la creación, la providencia y la luz de la naturaleza está disponible para todos los hombres, para todos los que viven bajo el sol, bajo el cielo, para todos los que son seres humanos. Todos tienen acceso a la revelación general de Dios y por eso dice Romanos que nadie tiene excusa delante de Él para decir que Dios se ha escondido, que Dios no se ha revelado al hombre. Pero aquí entonces podemos preguntarnos, bueno, si Dios se ha revelado tan claramente en la creación y en la providencia, ¿por qué entonces los hombres lo rechazan? ¿Por qué entonces no se vuelven a Él para adorarlo? Y bueno, hermanos, no es porque nuevamente la revelación general de Dios en la creación no es clara. Más bien es debido a la ceguera del hombre, a la dureza de su corazón, a su rebelión contra Dios, como dice Romanos, a envanecerse en sus propios razonamientos, a volverse necios en sus propios razonamientos. La corrupción del hombre le permite observar la realidad de la creación y de la providencia de Dios, pero corrompe esa revelación, la distorsiona, lo lleva no a adorar al Creador, sino a adorar a ídolos, a adorarse a sí mismo, etcétera. Y como dice el Salmo, solo el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y bueno, Romanos 1, 21 al 23 nos habla de esta necedad del hombre que dice, ahí dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Así que, hermanos, básicamente aquí en el Salmo 19, en Romanos 1 y en otros muchos pasajes vemos que esta idea, este concepto de la revelación general o natural, esa revelación es clara, esta revelación se le ha dado a todos los hombres
Pero aquí es donde entra la aclaración del párrafo. Esta revelación general no nos da el conocimiento para ser salvos. No encontramos en la revelación general el conocimiento de Dios para ser salvos. Es decir, al contemplar la creación, al contemplar la providencia de Dios, al usar nuestro razonamiento, el hombre no puede llegar a conocer la promesa de Cristo y del Evangelio. Y como dice ahí nuestro párrafo, ni siquiera de una manera general o oscura. Alguien no podría contemplar, no sé, las estrellas y decir, bueno, seguramente Dios envió a su Hijo para morir por mis pecados y que así yo pueda ser reconciliado con Dios. Ni siquiera los que conocemos como los Reyes Magos, cuando vieron las estrellas, no tuvieron el conocimiento de Cristo, sino hasta que lo fueron a ver directamente en el pesebre. Así que la revelación general no tiene el propósito de revelarnos a Cristo y el Evangelio y el camino de salvación. Y dice el pastor Waldron, el ser humano tiene la suficiente revelación divina para no tener excusa, pero no la suficiente revelación para ser salvo. Y luego, si me están siguiendo en el párrafo de nuestra confesión, sigue diciendo allí, después del número de referencia, ¿en cuál nos quedamos? Después del número de referencia 4, dice allí, mucho menos, hablando de la revelación general en la creación y providencia, mucho menos hacen que los hombres que están privados de la revelación de Él, que es por medio de la promesa o evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Así que, hermanos y amigos, aquí tenemos en este párrafo, en este resumen doctrinal, un rechazo a una idea muy popular y muy generalizada, tanto en cristianos como para muchos, tanto para no cristianos como para muchos que sí profesan el cristianismo. Y estas ideas son más o menos así. Algunos han dicho, bueno, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia y amor. Por tanto, Él va a tener misericordia y salvar a todos aquellos pueblos paganos, pueblos que nunca han escuchado de Cristo, porque Él es lleno de gracia y lleno de misericordia. Él los va a salvar a pesar de que jamás hayan escuchado el Evangelio. Así que se deduce a veces erróneamente de la bondad de Dios, que Dios va a tener misericordia de todos sin que escuchen el Evangelio. Muchos creen que aquellos hombres y mujeres que nunca han escuchado el evangelio, pero que responden correctamente a la luz que han recibido por medio de la creación y de la providencia, van a ser salvos porque Dios es lleno de amor, lleno de compasión, pero olvidando, por supuesto, otros atributos de Él como su justicia, su santidad, etc. Así que en pocas palabras, muchos tienen la idea de que Dios va a salvar a los que sean sinceros en su religión y a los que busquen vivir en algún tipo de virtud e integridad. Esta idea del religioso sincero o del que parece vivir una vida moralmente correcta. Y podemos pensar, hermanos, por ejemplo, en un musulmán en algún país de Medio Oriente. Un musulmán que lee el Corán, que adora a Alá, que sigue las enseñanzas de Mahoma, el profeta islámico. Este hombre sigue esta religión, podríamos decir, porque nació en un país islámico, porque fue la religión que le inculcó su familia. Y este hombre nunca ha tenido acceso a una Biblia, nunca ha tenido acceso al cristianismo. Y entonces, según algunos dicen, bueno, si ese musulmán es bien sincero, bien honesto en su adoración a Alá, a su Dios, y busca realmente seguir las enseñanzas del Corán y hacer la voluntad de Dios y esforzarse por vivir correctamente y ser
el mejor padre de familia y el mejor empleado en su trabajo y el mejor ciudadano. Entonces Dios lo va al final a salvar y le va a decir, ¿sabes qué? Tú creías que servías a Alá todo el tiempo de tu vida, pero en tu ignorancia realmente me estabas sirviendo a mí, a tu creador, al Dios verdadero. Y entonces Dios lo va a aceptar en el cielo y lo va a recibir, aunque jamás haya escuchado del Evangelio, aunque jamás haya escuchado de la necesidad de arrepentirse y tener fe en Cristo. Y muchos piensan así, igualmente muchos piensan que la gente, porque es muy buena persona, muy respetuosa, muy virtuosa, podría Dios al final salvarla. Porque se esforzaron en vivir con la luz que tenían. Bueno, así como que si ellos nunca tuvieron Biblias y nunca nadie les predicó, bueno, pues Dios lo va a entender y va a recibir su poco esfuerzo con la luz general que tenían. Y eso es lo que rechaza nuestro párrafo 2 del capítulo 20. Todas esas ideas que se suelen popularizar en el cristianismo también. Y el párrafo nos dirige a las Escrituras y nos dice que los pueblos y naciones que no han recibido el Evangelio, que no han tenido acceso al cristianismo, están en una terrible condición de oscuridad espiritual. Y los pasajes que cita allí la confesión son Proverbios 29, 18, que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. También Isaías 25, 7, que habla de un velo que envuelve a todas las naciones. Isaías 62, que nos dice que, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Entonces, aquí la confesión nos deja ver algo. Los que no han tenido acceso al Evangelio, tristemente están sumergidos en una oscuridad espiritual. Y es entonces que tienen sentido las palabras del apóstol Pablo, que todos conocemos, de Romanos 10, 14, 15 y 17, que es otro pasaje que se cita allí en nuestra confesión. Romanos 10, 14, 15 y 17. Si existen pueblos, si existen familias, si existen personas que no han escuchado el Evangelio y por tanto no pueden ser salvas, no pueden creer en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que responde Pablo, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que este pasaje nos muestra la verdad central de nuestro párrafo, que es necesaria la predicación del Evangelio para que los hombres sean salvos, para que los hombres puedan conocer el camino de salvación. Así que habiendo visto entonces que Dios se ha revelado en la naturaleza, en la creación, en la providencia y por medio de la luz de la naturaleza, lo que llamamos la revelación general, pero sin embargo eso no nos muestra a Cristo y su salvación. Ahora veamos en segundo lugar que la promesa de Cristo se ha revelado o está contenida en la revelación especial. La promesa de Cristo es parte de la revelación especial de Dios y eso lo podemos ver en la primera frase de nuestro párrafo. Regresando al principio del párrafo 2, dice así, esta promesa de Cristo y la salvación que es por medio de Él es revelada solo por la palabra de Dios, solo por la palabra de Dios. Así que en la palabra de Dios, en la Biblia, es donde encontramos de forma ya escrita la revelación especial de Dios, la revelación especial de Él. En esa revelación especial, Dios se ha mostrado todavía con mayor amplitud, con mayor claridad quién es Él, cuáles son sus atributos.
La revelación especial de Dios en su palabra nos muestra realmente cuál es la condición del hombre, de pecado delante de él, de condenación. Y de forma particular, la revelación especial de Dios nos muestra el plan de salvación de Dios en la persona y obra de Cristo. Nos revela la promesa de Cristo, como le llama aquí nuestro párrafo. Y ahora, cuando dice aquí que la Biblia, si la palabra de Dios nos revela la promesa de Cristo, podemos pensar inmediatamente en Génesis 3:15, donde se habla de que Dios, mejor lo leo porque si no empiezo a revolver el texto. Génesis 3:15, donde tenemos la primera promesa del Evangelio, donde Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tenemos ahí la promesa de que vendría un Salvador para derrotar y aplastar a la serpiente, aplastar al diablo y poder redimir a un pueblo para Dios. Pero bueno, cuando aquí nuestro párrafo habla de la promesa de Cristo, por supuesto se refiere ahí a Génesis 3:15, pero juntamente con ello a todos los demás libros de la Biblia, donde de forma progresiva y cada vez más amplia el plan de la persona y de la obra de Cristo se va revelando cada vez más hasta que llegamos a los evangelios y donde tenemos bastante claridad sobre quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Así que en las Escrituras encontramos, por un lado, en el Antiguo Testamento, las profecías que anunciaban la venida del Salvador, de su persona, de su obra, y ya en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esas profecías. Ya vemos lo que Cristo ha hecho para salvar a todos los que se arrepienten y creen en Él. Así que en la palabra de Dios tenemos la revelación especial por la cual los hombres pueden ser salvos, pueden reconciliarse con Dios. Dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Obviamente hablando del nombre de Jesús. Solamente los hombres pecadores pueden ser salvos por medio de creer en Jesús. No hay ninguna otra manera, no hay ningún otro camino para llegar a Dios. No es por las obras, no es porque un hombre realmente le eche muchísimas ganas en su sinceridad siguiendo alguna religión, no es porque tampoco alguien sea el hombre más moral del mundo y más generoso y de todas sus riquezas para a los pobres, etcétera, y de su vida por algún ideal. Nada de eso es lo que salva. Solamente el único mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo, es el que salva. Entonces, si Él es el único que salva, es necesario escuchar de Él, saber quién es Él, qué es lo que hizo, qué es lo que nos ofrece, qué es lo que nos demanda. Nuevamente, eso solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios y no en la creación, no en la providencia, no por medio de nuestro propio razonamiento. Tenemos que ir a las Escrituras. Y hermanos, aquí podemos meditar en algo, aunque para muchos de nosotros podría ser lo más normal venir a congregarnos cada domingo, podría ser lo más normal escuchar historias bíblicas y escuchar acerca de la vida de Jesús y del perdón de pecados cada domingo y a lo largo de la semana, quizás en el internet. La triste realidad es que muchísimas personas en este mundo no tienen ni la menor idea de quién es Jesús, ni del Evangelio, ni de este plan de salvación que Dios ha dado al hombre. Y aún peor, si hay mucha gente tal vez sí haya escuchado algo acerca de Cristo, tal vez haya escuchado algo del Evangelio, pero lamentablemente quizás sea algún tipo de falsa enseñanza. Así que eso nos debe de llevar a agradecer a Dios, a ver el gran privilegio que Él nos ha dado, no solamente de que alguien alguna vez nos compartió el Evangelio, nos habló de Cristo, sino que tenemos una Biblia en nuestras manos y en nuestras casas podemos tener más de una Biblia, muchos de nosotros, incluso también por medio de ella podemos conocer a Cristo, a su salvación, y no solamente eso,
También podemos tener una iglesia donde nos podemos reunir cada domingo para escuchar esta revelación especial que está contenida en la palabra de Dios. Y para terminar, hermanos, pensemos en el caso de Cornelio en el libro de los Hechos. Cornelio en el libro de los Hechos, en Hechos 10:2, se nos dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que externamente era un buen hombre. Y un poco más que un buen hombre, porque vemos como dice ahí que era temeroso de Dios e incluso oraba a él. Al parecer, Cornelio había tenido cierto contacto con la religión judía y por eso se le llama un temeroso de Dios. De alguna manera él sabía que era bueno ser generoso con el pueblo. Incluso vemos allí que hacía oraciones, que seguramente le daba gracias a Dios por diversas circunstancias de su vida. Muy probablemente también le pedía su ayuda para constantemente para llevar a cabo su trabajo como soldado, etcétera. Así que tenemos en lo general lo que podemos considerar como un buen hombre. Y sin embargo, se nos dice en Hechos 11, versículos 13 y 14, que a este hombre externamente bueno se le apareció un ángel y le dijo a Cornelio: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, a Pedro, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y vean cómo dice allí Hechos 11:14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vemos aquí entonces, hermanos, Cornelio había recibido algo del conocimiento de Dios, algo de la revelación general de Dios, lo había llevado a vivir de una forma moralmente correcta, temiendo a Dios, reconociéndolo en oración, pero eso no era suficiente para que él fuera salvo. Por eso el ángel le dijo: manda a que venga Pedro, y Pedro te va a decir específicamente lo que necesitas saber para ser salvo junto con toda tu casa. Cornelio necesitaba escuchar el evangelio nuevamente, necesitaba escuchar las buenas noticias de lo que Cristo hizo para que entonces sí pudiera ser salvo. Entonces tenemos aquí en Cornelio un claro ejemplo de la necesidad del evangelio, de la necesidad de conocer lo que Cristo ha hecho y que solamente está en la palabra de Dios para poder ser salvos, para poder reconciliarnos con Dios, para poder conocer cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados. Y esta historia de Cornelio nos muestra algo de la gracia de Dios. Cuando Dios ha decidido salvar a alguien, Él va a hacerle llegar de alguna u otra manera el evangelio. Él va a mandar a ese Pedro, Él va a mandar al familiar, Él va a hacerle llegar a esa persona una prédica ahora por las redes sociales, por el internet, etcétera. Dios va a hacerle llegar de alguna manera el evangelio para salvarlo. Así que, hermanos, si hoy podemos gozar de la salvación que es en Cristo, debemos de agradecer al Señor porque Él en algún momento de nuestra vida nos permitió escuchar el evangelio, tuvo misericordia de nosotros al permitirnos vivir en las circunstancias que tenemos y no en algún otro lugar, en alguna otra nación donde es muy difícil el acceso a la Biblia, al Evangelio. Así que agradezcamos a Dios por ello, porque tuvo misericordia de nosotros. Y por otro lado, hermanos, esto también nos muestra la importancia de predicar el Evangelio a los perdidos. Ya podemos verlo en dos maneras: a un nivel como local, con la gente que nos rodea. Esto quiere decir que la gente va a creer en Cristo, que la gente más bien no va a creer en Cristo solo porque prediquemos sin palabras, que también es a veces un lema cristianoide que es popular hoy en día, que hay que predicar sin palabras, con un buen testimonio.
Y este párrafo nos deja ver, nos muestra algo que no le vamos a predicar a la gente sin palabras, con nuestro buen testimonio. No van a conocer quién es Cristo, qué es lo que hizo hace 2000 años para salvarnos por nuestro buen testimonio. Nuestro buen testimonio es necesario, es importante para acompañar y para adornar nuestra predicación, para que pueda no ser tropiezo a otros, para que la gente vea la congruencia, pero es necesario predicar con palabras el Evangelio, hablarlo, o no sé, un folleto, darlo, pero se necesita esa información y conocer qué es lo que Cristo hizo. Y por supuesto, a un nivel mucho más extendido, mucho más amplio, vemos aquí la necesidad de las misiones a lugares y naciones no alcanzadas. Algunos creyentes serán llamados para ser misioneros y llevar el Evangelio a estos lugares, y otros van a ser llamados a apoyarlos de diversas maneras, con oración, con recursos, etcétera. Pero es necesario entonces, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que esto, hermanos, es lo que encontramos aquí en nuestro párrafo 2 del capítulo 20 de la Confesión de Fe de Londres.